Magíster Eugenia Abadía. Muchas gracias. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos reunidos para ser partícipes del inicio del ciclo de conferencias denominado La Batalla de Arica y sus héroes, diferentes perspectivas, en homenaje al 146º aniversario de la Batalla de Arica. El día de hoy continuamos con nuestra segunda mesa titulada La gesta heroica de Arica a través del cine y el arte. A continuación, entonaremos las sagradas notas del himno nacional del Perú. Cantemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Cantemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor. Ya por siglos en esfuerzo, que ser libre por siempre nos dio. Sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, recorremos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamos, lo siempre, que ante niegue su luces el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Continuando con el programa, tenemos las palabras de apertura a cargo de nuestro subdirector del Museo de los Combatientes del Morro de Arica. Invitamos al capitán Frederick Gamboa, subdirector del Museo de los Combatientes del Morro de Arica, para las palabras de apertura. Cuando guste, mi capitán. Capitán de Infantería, Reserva Luis Enrique Camp, cineasta e investigador histórico. Magíster Eugenia Abadía Rosales, historiadora de arte. Damas y caballeros distinguido público, permítanme expresarle el saludo del coronel José Dávila Herrera, director de los museos del Ejército del Perú. Con profundo respeto y especial satisfacción, les doy la más cordial bienvenida a esta jornada académica organizada en el marco de las conmemoraciones del aniversario de la Batalla de Arica,
Nos reunimos hoy para reflexionar sobre uno de los episodios más trascendentales de nuestra historia nacional, una gesta que, más allá de su dimensión militar, constituye una lección permanente de honor, dignidad y compromiso con el deber. Hace 146 años, en circunstancias particularmente adversas, cuando la guarnición peruana de Arica se encontraba aislada y superada en números por la fuerza enemiga, el coronel Francisco Bolognesi Cervantes fue requerido para rendir la plaza. Su respuesta, pronunciada el 5 de junio de 1880, ante el emisario chileno, trascendió el momento histórico para convertirse en patrimonio moral de todos los peruanos. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Aquellas palabras no fueron simplemente una declaración de resistencia, fueron la expresión más elevada del sentido del deber, de la lealtad a la patria y de la convicción de que existen principios y valores que trascienden incluso la propia vida. 2 días después, el 7 de junio de 1880, Bolognesi y los defensores de Arica honraron su palabra en las laderas y en la cima del Morro. Ahí combatieron hasta el final. Hombres como Alfonso Ugarte, Juan Guillermo More, Ramón Zavala, Roque Sáenz Peña y cientos de soldados cuyos nombres conocidos o anónimos quedaron unidos para siempre a una de las páginas más heroicas de nuestra historia. La importancia de Arica no radica únicamente en el combate liberado aquel día. Su verdadero significado reside en el legado que dejó para las generaciones futuras. La gesta de Arica nos recuerda que el patriotismo se expresa en el cumplimiento del deber, que el honor se demuestra en la conducta y que el amor al Perú se manifiesta en la voluntad de servir a la nación, incluso en las circunstancias más difíciles. Por ello, la memoria de sus defensores continúa fortaleciendo valores fundamentales como la lealtad, el coraje, la disciplina, la integridad y el compromiso con el bien común, valores que hoy siguen siendo indispensables para la construcción de una sociedad más unida, responsable y consciente de su historia. En ese espíritu, el ciclo de conferencias que busca aproximarnos a la batalla de Arica desde diferentes perspectivas, promoviendo la reflexión, el análisis histórico y la valoración de un acontecimiento que forma parte esencial de nuestra identidad nacional. Que este encuentro académico contribuya a mantener viva la memoria de nuestros héroes y a comprender que la historia no es únicamente el recuerdo del pasado, sino también una fuente permanente de enseñanzas para el presente y para el futuro. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi capitán, por tan profundas palabras de sentimiento patriótico. A continuación, tendremos la vista de un video, de un corto audiovisual relacionado con nuestro coronel Francisco Bolognesi, patrono de nuestro glorioso Ejército del Perú, y la gesta heroica de Arica. A continuación. Año 1880, un emisario chileno llega a las bases peruanas, viendo la rendición del ejército peruano, ya que lo superaban tanto en soldados como en armamento. La derrota era inevitable. En ese momento, con voz firme, el coronel Francisco Bolognesi gritó: "Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho". 2 días después, se produce el enfrentamiento de las tropas chilenas contra las peruanas. Consciente de la inferioridad numérica y de recursos de su ejército, decidió resistir hasta el final. Bolognesi, liderando a sus hombres, se mantuvo firme, inspirando a sus tropas a resistir hasta el último aliento. Francisco Bolognesi cayó en el campo de batalla, herido mortalmente por las fuerzas enemigas.
muerte no fue en vano, ya que su legado se convirtió en símbolo de sacrificio y heroísmo por la patria. La batalla de Arica fue uno de los enfrentamientos más heroicos y recordados de la Guerra del Pacífico. Ocurrió el 7 de junio de 1880 en la ciudad de Arica, cuando las fuerzas chilenas lanzaron un ataque decisivo contra las defensas peruanas que protegían el estratégico Mogo de Arica. A pesar de encontrarse en clara inferioridad numérica, los soldados peruanos resistieron con valentía, convirtiendo esta batalla en un símbolo de honor, sacrificio y patriotismo. La defensa peruana estuvo liderada por Francisco Bolognesi, quien pasó a la historia por su célebre respuesta cuando se le pidió rendirse: "Tengo deberes sagrados que cumplir. Los cumpliré hasta quemar el último cartucho". Inspirados por estas palabras, los defensores peruanos se prepararon para resistir el asalto final. Durante la madrugada del combate, las tropas chilenas avanzaron sobre las posiciones peruanas con gran intensidad. La lucha fue feroz y se desarrolló tanto en las fortificaciones como en las laderas del Morro de Arica. Entre los defensores destacó también la figura de Alfonso Ugarte, quien, según la tradición histórica peruana, prefirió lanzarse desde el morro junto a la bandera nacional antes que verla capturada por el enemigo. Tras horas de combate, las fuerzas chilenas lograron tomar la posición, marcando una victoria estratégica en la campaña del sur. Sin embargo, la resistencia de los defensores peruanos dejó una profunda huella en la memoria nacional del Perú, convirtiendo la batalla en un ejemplo de coraje frente a circunstancias adversas. Hoy, la batalla de Arica es recordada como uno de los episodios más emblemáticos de la historia peruana. El sacrificio de Bolognesi, Ugarte y los demás defensores continúa siendo homenajeado como un símbolo de honor, lealtad y amor a la patria. ¿Sabías que el 7 de junio se celebra el Día de la Bandera en honor a la heroica batalla de Arica? El 7 de junio de 1880, el coronel Francisco Bolognesi y sus hombres defendieron con valentía la plaza de Arica, un territorio peruano crucial durante la Guerra del Pacífico. Aunque enfrentaban una desventaja abrumadora en número y armamento, Bolognesi y sus soldados decidieron no rendirse y resistir hasta el último cartucho, con el firme propósito de defender nuestra patria. La historia comenzó el 1 de junio, cuando tras la derrota en el Alto de la Alianza, las tropas chilenas comenzaron su avance hacia Arica. Bolognesi, consciente de la difícil situación, podía abandonar el lugar, pero en lugar de eso, eligió quedarse y luchar. A pesar de los continuos bombardeos y la falta de refuerzos, sus soldados mantuvieron la resistencia firme. El 5 de junio, el mayor chileno Juan de la Cruz Salvo llegó para solicitar la rendición de la plaza, ofreciendo evitar un derramamiento inútil de sangre. La respuesta de Bolognesi se convirtió en una frase inmortal: "Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho". Esta determinación marcó el curso de los siguientes días. El 6 de junio, la artillería chilena volvió a bombardear la plaza por más de 5 horas, pero a pesar del feroz ataque, los peruanos continuaron luchando sin ceder. Sin embargo, el 7 de junio, a las 5:30 de la mañana, comenzó el asalto final. Con solo 1.800 hombres, Bolognesi y sus oficiales de los batallones Tarapacá, Iquique, Artesano y Granaderos de Tacna se enfrentaron a más de 5.000 soldados enemigos en una lucha desigual pero llena de heroísmo. A las 9 de la mañana, la plaza de Arica cayó, y con ella cayeron grandes héroes peruanos: Francisco Bolognesi, Juan Guillermo More, José Inclán, Ricardo O'Donovan, José Cornejo, Alfonso Ugarte, Ramón Zavala, entre otros. Quizás reconozcas a muchos de ellos por los nombres de algunas de nuestras calles o avenidas. En honor a esta valentía, el 7 de junio se proclamó el Día de la Bandera. Desde 1924, esta fecha se conmemora con una ceremonia especial en la Plaza Bolognesi. Es un recordatorio de la lucha incansable por la soberanía nacional y el sacrificio de aquellos hombres que, como Bolognesi, entregaron sus vidas por nuestra patria.
muy emotivo y majestuoso video que nos narra nuestra historia, al cual cada soldado, hombre y mujer que vistamos el uniforme, tenemos este honor. Honor y gloria a nuestros combatientes del Morro de Arica. A continuación, tenemos la primera ponencia, el cual estará a cargo de la presentación de nuestro primer expositor de esta tarde. Invitamos al señor capitán de reserva Luis Camp, para lo cual previamente daremos breve lectura de su hoja de vida. Hoja de vida del capitán Luis Enrique Camp. El capitán Luis Enrique Camp es un cineasta, investigador histórico, podcast, gestor cultural, conferencista y odontólogo de profesión. Asimismo, es guionista y docente universitario. Es oficial profesional de nuestra reserva del Ejército de Perú, en el grado de capitán de infantería. Tiene una maestría en King's College de la Universidad de Londres y ha realizado estudios técnicos audiovisuales España, Madrid. Ha realizado 8 documentales de personajes históricos exhibidos en más de 30 ciudades del mundo y transmitidos en canales de televisión de señal abierta, de cable y plataformas digitales. Entre lo que se encuentra Maya Tran, la heroína peruana de la Segunda Guerra Mundial 2012, héroe olímpico, la hazaña de Edwin Vázquez 2013, un peruano en el Tercer Reich 2014, Bolognesi, tengo deberes sagrados que cumplir 2016, Una rosa para el mundo 2017, Cantar la misa con Chabuca 2018, Con el alma en vivo 2020, dirige diferentes talleres de producción documentales en el Perú y en el extranjero. Y asimismo quiero agregar que siendo oficial de reserva, lleva en alto el sentimiento patriótico que todo soldado debemos de tener. El orgullo de vestir el uniforme es lo que destaca al capitán Enrique Camp. Démosle la más cordial bienvenida y agradecimiento a esta conferencia. Muchísimas gracias, capitán. Muy buenas tardes, capitán Felipe, subdirector del Museo Combatientes del Morro de Arica, Magister Eugenia Maravilla, damas y caballeros, muy agradecido por esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta breve conferencia sobre Bolognesi en el cine, que me han invitado a poder compartir. Como hemos visto en estos pequeños cortos, la figura de Bolognesi es una figura espontáneamente querida por el pueblo peruano, que se manifiesta de diversas formas. En la vida pública no hay un pueblo que no tenga una calle, una plaza, una avenida, un puente, un colegio con el nombre de Francisco Bolognesi. Y eso se constata en la realidad. No ha habido una ley que imponga esta realidad, es el sentir espontáneo, que aparece en el momento posterior a la epopeya de Arica. Eso se constata en las reseñas periodísticas que llegan, que aparecen no solo en Lima, sino en otras ciudades, dando noticia de lo sucedido en la guarnición de Arica. Y después es también natural que las expresiones artísticas también manifiesten ese homenaje
Bolognesi y los que estuvieron allí. La literatura, la prosa, la poesía, el teatro, la pintura, la escultura, la música. La magíster hablará del arte, de la cultura y por supuesto, con la aparición del cine, que es finales del siglo XX, también hay esas manifestaciones. No me quiero olvidar tampoco del teatro. Entonces, conversaba con un asistente de este auditorio que ya en la década de los 20 hay una referencia de una película muda dando cuenta de la batalla de Arica. Pero no es sino, y eso es lo que yo estaba diciendo, aparece una propuesta de lo sucedido en Arica con esa serie famosa hecha en 1979, producida por el Ministerio de Educación del Perú, que se llamó Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico. Son 10 capítulos que van desde la declaratoria de guerra hasta la epopeya. Está dirigido y producido por Carlos Barrios Porras. Y aparecen en esta miniserie connotados actores y actrices. Yo recuerdo cuando era niño ver esta serie que se pasaba por TV Perú y realmente era un sentimiento de orgullo, de inspiración, de conocer a los héroes de la Guerra del Pacífico. Bien, aquí unos fotogramas de esta producción que se hace con motivo del centenario de la declaratoria de guerra de 1879. Y luego tenemos esta propuesta de nuestro querido amigo Juan Carlos Oganes en 2014, Gloria del Pacífico. Es una producción que se centra en los últimos días de la vida de Francisco Bolognesi y tiene como un contexto llevado a flash forward y flashback de lo que es la cuestión de Tacna y Arica, ¿no? El tema del plebiscito, que da un contexto narrativo a esta obra a manera de recuerdo. De flashback y flash forward. Bien, algunos fotogramas. Tiene aquí efectos visuales de la producción. Es una producción que demoró varios años. Todos conocemos el gran esfuerzo que hizo Juan Carlos para poder concluir la producción con un gran éxito de taquilla, no sin ello también superar varias dificultades a la hora del estreno, pero él ha ido presentando la película en diversas ciudades, además con explicaciones, contacto con el público, formación de público, de audiencias, y realmente ha sido un trabajo muy bueno desde el punto de vista de la pedagogía y de la memoria histórica. Y en el 2016 tuve la oportunidad de hacer este documental que tiene como título Bolognesi, tengo deberes sagrados que cumplir, por los 200 años del natalicio de Francisco Bolognesi. En este documental biográfico tuve la oportunidad de entrevistar a descendientes de protagonistas de la batalla de Arica, como los descendientes del mismo Francisco Bolognesi, de José de la Cruz Salvo en Santiago de Chile y de Roque Sáenz Peña. Fue un trabajo de ir a la fuente.
Al mismo tiempo, tuvimos la oportunidad de hacer recreaciones en 3D, en 2D, para contextualizar los momentos previos a la batalla de Arica y también de la misma batalla, porque la proporción del ejército chileno y el peruano fue cuidadosamente representado en este. Además, entrevistamos a historiadores, tuvimos también la oportunidad de ir a lugares de batalla. Fue un trabajo de 14 meses que tuvo como estreno justo el mismo día del natalicio de Bolognesi, el 4 de noviembre de 2016, en el auditorio de Telefónica. Y a partir de ahí tuvo un recorrido por diversas ciudades, también se pasó en Televisión Nacional y en otras plataformas como Movistar Play. Como ven, el afiche es un color rojo que tiene como la simbología del mismo morro. El morro es un poderoso símbolo de lo que fue la batalla. Y en esta propuesta de la artista Sandra Florian, hace como si fuera también el mismo morro, teniendo como cúspide el rostro de Francisco Bolognesi. Y el cuerpo, que es la escena de la batalla, representada por la pintura de Juan Elías. Bien, también hicimos mapas. Fue un trabajo muy meticuloso de hacer los mapas para ir describiendo los momentos de las distintas batallas de la campaña del sur previo a la batalla de Arica. Esta obra la hizo la artista Juana Cancino. Bien, en cuanto a la estructura del documental, seguimos una estructura que yo creo que, esto no lo he conversado con Juan Carlos Ubanes, pero yo creo que también en su película utiliza bastante la estructura de un famoso guionista que se llama Robert McKee. Robert McKee tiene en la estructura de las narraciones fílmicas 5 pasos, ¿no? Uno que es el detonante o incidente incitador, luego los problemas progresivos, la crisis, el clímax y la resolución. Son 5 pasos que utiliza Robert McKee para describir los actos en una narración de una propuesta audiovisual. Y yo creo que Juan Carlos utilizó esta estructura, pero nosotros sí utilizamos esta estructura para la narración. Entonces, el mundo ordinario previo al detonante es la guerra. La guerra es el mundo ordinario de los personajes. Pero además de la guerra, que ya es el momento en que ellos se encuentran, lo que hace un giro al rumbo de esta guerra es la comunicación de la derrota del ejército aliado en la batalla del Alto de la Alianza. Y lleva un mensajero, ¿no? Que es Matías Flores. Matías Flores da aviso de esta situación y se produce el detonante de esta historia. Porque, como veremos, es una contrariedad y empieza a ponerse unos medios para afrontar esa contrariedad. Pero estos medios que se ponen no están exentos de estos problemas progresivos. Hay unos problemas progresivos en estas circunstancias dramáticas, ¿no? Uno es que a través de mensajeros, de telegramas, de propios, se comunica esta situación al Estado Mayor que está en Arequipa, de esta situación, y se pide instrucciones, se pide refuerzos, y no son atendidos, no hay respuesta. Entonces, hay un problema grave. Ese es un problema que continúa a este detonante de la comunicación de la. Bien, el morro está artillado, se preparan parapetos,
el número de los soldados de la guarnición de Arica es inferior al número de soldados que van a venir a asediar Arica, van a venir con mejores pertrechos, mejor armamento, moderno. Aquí hay otro problema, otro inconveniente. Se va agravando la situación. Bien, otro problema que tiene nuestro héroe, Francisco Bolognesi, es el dilema de los jóvenes que son sus oficiales, ¿no? Alfonso Ugarte, 33 años, Ramón Zavala, 27, Roque Sáenz Peña, este oficial argentino que había venido a pelear con el ejército del Perú, tiene 29, y así otros. Él tiene ese dilema. Él no tiene ningún problema de dar su vida por la patria, pero sí tiene ese dilema de si él no estará arrastrando a la juventud, a la muerte. Sabemos que hay una reunión de oficiales y ellos están decididos a también a secundar a su jefe, pero no deja de ser dramática también la situación. Y entonces se va problematizando estos días de tensa calma, de lo que va a venir en pocos días. También sabemos que Bolognesi tiene un hijo que ha peleado en Tacna, en la batalla del Alto de la Alianza, y no sabe qué ha pasado con él. Es otro problema más que se va añadiendo. Hay un sistema de minas de protección que se instalan, pero el ingeniero que ha instalado es capturado por el ejército chileno. Entonces, hemos hecho una defensa, pero el ingeniero ha sido capturado. Entonces, nos queda la incertidumbre de si ya los chilenos saben todo el plan de minas. Si nosotros, menciono, ¿no? Si el ejército peruano está esperando que lleguen los refuerzos, de alguna forma, una disuasión para el ataque chileno sobre el sistema de minas, pero el ingeniero chileno ha sido capturado. Entonces se va agravando. Aumenta la tensión. El ejército chileno viene con moral de victoria. Ha vencido en Tacna, van a participar la reserva del ejército, o sea, los que no pelearon en la batalla. El ferrocarril, que debió haber sido destruido, no fue destruido. Entonces, los chilenos hacen el viaje por el transporte ferroviario, se va agravando. Bien, este es un fotograma de la animación que hicimos en 3D. Este año, 2026, se cumplen 10 años de la producción del documental. Hemos visto unos cortos hechos con inteligencia artificial. Probablemente nosotros hubiésemos también, si hubiéramos hecho ahora utilizar la inteligencia artificial, en ese momento no teníamos ese recurso, teníamos el recurso de las animaciones en 3D. Hicimos la proporción del número de efectivos del ejército chileno en toda la secuencia. Bien, entonces vemos que en esta estructura narrativa que usa Robert McKee, de alguna forma también se asemeja a estos días previos a lo que será la crisis y el clímax de la batalla de Arica. Otro problema que tienen los miembros de la guarnición de Arica es que están asediados también por el mar. El puerto está bloqueado. El estratégico puerto de Arica, por el cual salían los cargamentos que venían del Potosí, de La Paz, está bloqueado por la escuadra chilena. Entonces, los refuerzos que podrían venir del mar ya han sido bloqueados. Entonces, es otro problema que bien. Se puede decir que el momento de la mayor crisis, de esta tensión dramática, es la llegada del
parlamentario chileno, Juan José de la Cruz Salvo y Poblete, que le intima la capitulación. La capitulación de Arica, sabemos la respuesta que recibe: tengo deberes sagrados que cumplir hasta quemar el último cartucho, y ya es inminente entonces, ante esa respuesta, el inicio de la batalla, del enfrentamiento. Sabemos que hay algunos desertores que humanizan esta situación dramática, porque los oficiales boloñeses y sus oficiales que se quedan a dar la batalla no lo hacen con una actitud temeraria, es decir, como desconocimiento del peligro al que se están enfrentando, porque si no, no hubieran desertado algunos oficiales. Ellos saben bien a lo que se enfrentan, y eso hace más loable este acto. Bien, entonces estamos en la crisis, y el clímax ya se puede decir que es el momento de la batalla. Es una batalla cruenta, de cuerpo a cuerpo, donde Bolognesi cumple lo que había prometido: luchar hasta quemar el último cartucho. Aquí hicimos unos desplazamientos de los batallones que intervinieron en 3D. El documental dura aproximadamente 60 minutos, un poquito más, 63 minutos. Bien, ese sería el momento ya de la batalla final, el clímax de este momento histórico, en la cima del Morro, el último cartucho, en la obra de Juan Leguía. Bien, pero se produce una paradoja, porque los defensores del Morro vencen a la muerte con su legado. Están más presentes que antes, y esa presencia es continua a lo largo de la historia. Esa es la paradoja que trae esta historia. No mueren, sino viven ya espiritualmente, viven en el corazón de los peruanos, viven con ese reconocimiento que se hace a su acto heroico. Todo 7 de junio, los cadetes de las Fuerzas Armadas renuevan el juramento de fidelidad a la bandera ante el monumento de Bolognesi. Es algo que ratifica esto que vengo diciendo. Ellos, los defensores del Morro, de esta forma espiritual, vencen a la muerte. Bien, y ahí está. Su imagen, que como mencioné al inicio, es querida espontáneamente por el pueblo peruano. Si vivimos tiempos ahora tal vez de confrontación, de diferencias, ¿qué nos une a los peruanos como peruanos? La historia, los héroes, son símbolos vivos de esta unidad del pueblo peruano, de la nación peruana. Entonces, esta estructura narrativa que mencioné de Robert McKee se aplica en esta historia que presentamos en el documental con la epopeya de Morro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor capitán Luis Enrique Campo. Con su ponencia nos ha demostrado el profundo sentimiento patriótico que conlleva su persona.
Muchísimas gracias. Y continuando con esta segunda ponencia, no podemos de tener presente siempre a la dama, a la mujer peruana. Y en esta segunda ponencia voy a ver la hoja de vida de una distinguida dama que siempre nos acompaña y participa activamente en todas nuestras actividades. A continuación voy a leer la hoja de vida de una distinguida dama, antropóloga e historiadora del arte, doña Eugenia Abadía González. Nuestra distinguida antropóloga e historiadora es especializada en patrimonio histórico militar, memoria e imaginarios nacionales. Su trabajo se desarrolla en investigación histórica, la gestión cultural, la docencia y la curaduría del arte contemporáneo, articulando el estudio de la memoria colectiva con las representaciones visuales de la historia peruana. Ha desarrollado una amplia labor profesional vinculada al patrimonio militar y a la difusión de la historia de nuestro glorioso Ejército del Perú, participando en diversos proyectos de investigación histórica, puesta en valor del patrimonio y gestión cultural. Durante varios años formó parte del equipo del Museo del Ejército, donde impulsó investigaciones y proyectos orientados a la preservación y difusión de la memoria histórica institucional. Actualmente se desempeña como docente en nuestra Escuela Militar de Chorrillos, Coronel Francisco Bolognesi, donde dicta cursos relacionados con la historia militar, la antropología cultural y la identidad nacional. Asimismo, ejerce funciones en el área de responsabilidad social en la institución. En el campo de las artes visuales, desarrolla proyectos de investigación y curaduría, centrados en la memoria y la historia, así como el arte contemporáneo. Ha trabajado junto a destacados artistas peruanos, como Marcel Belochaga y Coco Bedoya. Actualmente dirige la investigación y curaduría de la exposición antropológica del artista Carlos González Ramírez para el Instituto Peruano Norteamericano, IPNA. Su labor busca generar espacios de reflexión sobre la construcción de la memoria, la representación de los seres nacionales y el papel del arte en la interpretación crítica del pasado. Nuestra distinguida antropóloga e historiadora es parte de nuestro equipo, de nuestra institución. Le damos la cordial bienvenida para el uso de la palabra al Ministerio de Muchas gracias al Museo por invitarme. Gracias por las palabras, capitán. Muchas gracias al capitán Cam, al capitán nuevo del Museo, no recuerdo su nombre, Freddy, gracias. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Vamos a hablar de ponencia. ¿Están en el museo? Sí. Ah, pensé que ya estaba abierta, perdón. No, no es la de esa no es la última. Sí, dice arte y tesoro del museo. Arriba, en pausa, esa sola. Gracias. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre el tema de los tesoros que tenemos en este museo, porque
fantásticas. Hay cosas que sí son muy importantes, que tienen un gran valor histórico, como los uniformes, como los objetos, el armamento, pero en esta oportunidad yo quisiera dedicarme únicamente a las piezas de arte que tenemos, ¿no? Que tenemos cosas maravillosas. Mucha gente viene aquí y se da la sorpresa que esos cuadros están aquí, que es un museo tan chico y que tenemos un cuadro que tiene ese tamaño, esa monumentalidad, ¿no? Que tiene esas piezas. Y aparte, todos hemos estudiado con el cuadro de Piane, pues yo soy hijo de costarricense, pero estudié aquí en Perú. Entonces, cuando hice mi maestría y mi doctorado en historia del arte, pues obviamente había visto esas imágenes en todos los libros de historia que aparecen y saber que estaban aquí, pues, para mí fue una gran sorpresa, ¿no? Bueno, si gusta yo lo paso porque para poder yo saber Sí, bueno, voy a hablar un poco sobre el tema de la iconografía, ¿no? Sabemos que la iconografía tiene como objeto la descripción de las imágenes, ¿no? Gracias. Ah, buenísimo, gracias. Gracias. Entonces, vamos a hablar un poco sobre eso, ¿no? En la sala del, ustedes saben que el museo está dividido en varias salas, ¿no? Y la sala de Alfonso Ugarte, que está aquí, tenemos una pieza exquisita, que es una obra, es un retrato, que está acá, que su madre se lo obsequia a Alfonso Ugarte, y nos damos cuenta que es una pieza exquisita para regresarlo, ¿cómo para regresarlo? Ahí está, ya. De Antonio Cava. Miren, Antonio Cava es un pintor catalán del siglo XIX, un gran retratista, ¿no? Y para nosotros, la sorpresa mía de enterarme que había una obra de Antonio Cava aquí en el museo, creo que poquísimas, no sé si el Museo de Arte de Lima tendrá, creo que es de las pocas obras de Antonio Cava que hay acá, es una exquisitez, ¿no? Entonces, desde el punto de vista iconográfico, voy a hablar un poco de la obra. Miren, es interesante porque, si bien es cierto, él está vestido como militar, no lo vemos ahí ataviado con todo el uniforme, pero la postura que él tiene, ¿no? Vean que él tiene una postura, cómo se saca el guante, lo sostiene, ¿no? La imagen está un poco cortada, pero la obra, cuando la veamos allá, vamos a poder ver que en la parte inferior sostiene el sable, ¿no? Que está acá, ¿no? Entonces, y el sillón que está atrás él es un sillón de terciopelo, ¿no? Entonces él no solo nos está diciendo que es un militar, sino que es un señorito de familia, ¿no? Que es un tipo pues muy elegante, de mucho dinero, tanto así que se retrata con Antonio Cava, ¿no? Recordemos que ya la fotografía para esa época, ya desde el año 1856, ya sale la patente, y luego ya para el 57, 58 ya la fotografía tenía una difusión, ¿no? Pero una cosa es una obra de arte pintada por un gran artista, otra cosa es una fotografía, ¿no? Si sabemos que aquí han habido muy buenos estudios de fotografía, ¿no? Pero la pintura es la pintura, ¿no? Entonces, este cuadro está en la sala de Ugarte, está en este lado, vamos a intentar hacer, queremos restaurarlo, ¿no? Porque el cuadro estaba matado, ¿no? Bueno, vamos a hablar evidentemente de Lepiani, ¿no? Bueno, ustedes saben que Juan Lepiani es un pintor peruano, ¿no? Y él es conocido en el Perú por las obras que tiene más o menos 10 cuadros aproximadamente sobre historia, pero los cuadros que más recordamos siempre son los de la Guerra del Pacífico, ¿no? Es por lo que nosotros lo hemos recordado, porque son esos episodios, ¿no? Entonces, creo que él, Ramón Muñiz y Juan Macías son los que más le han dedicado al tema, ¿no? Sabemos que viajó a Europa, ¿no? Gracias fue subvencionado por el Estado, ¿no? Y bueno, tras la fama que él obtuvo con el cuadro de la respuesta, ¿no? Es el primer cuadro que él pinta. Miren, cuando Lepiani pinta esta obra, él tenía cuando fue la Guerra del Pacífico, él tenía 16 años, ¿no? Entonces, él estaba muy emocionado, cuenta él, cuando iba a pintar esta obra, ¿no? Entonces, aquí tengo un testimonio de él, cuando él dice: siendo aún muy joven, inspirado por el amor a mi patria, lleno de admiración por el coronel Bolognesi y los que acompañaron en la defensa del Morro, pinté mi primer cuadro histórico que titulé La respuesta de Bolognesi. Durante el trabajo de este cuadro, muchas veces tuve la visita del coronel José del Carmen Latorre, del capitán de navío José Sánchez Largo Macín y del coronel Nieto, que en ese momento era capitán. Entonces, tener 16 años, habiendo pasado un episodio nacional tan terrible como fue la Guerra del Pacífico, hizo que, fue una generación que estuvo muy conmovida por eso, ¿no? Después de la Guerra del Pacífico, lo que nos quedaron a nosotros fueron los cuadros de Lepiani y los textos de Manuel González Prada, ¿no? Los discursos de Manuel González Prada, ¿no? Entonces, aquí hay varias cosas interesantes, ¿no? Hay gente que a veces dice que ese cuadro no es tan bueno como el último cartucho, es un cuadro muy duro, ¿no? Los personajes están como muy eráticos, ¿no?
pero es un momento de tensión. Cuando ustedes vayan a la sala y se acerquen, vamos a ver en la parte del suelo las bolillas de los cigarros, ¿no? La gente cuando está, el que fuma, cuando está estresado, dice que fuma el doble o el triple, ¿no? Entonces, aquí hay un tema interesante, ¿no? De la composición de la obra, yo soy historiadora del arte, ¿no? Miren cómo la luz abraza a los seres, los ilumina, ¿no? Entra aquí, sabemos que trae el emisario chileno, ¿no? Pero miren ustedes cómo los héroes, ¿no? Aquí está Roque Sáenz Peña, lo vemos, aquí está el café Guillermo Mor, es Bolognesi, ¿no? Pero hay un tema con la luz y la composición de la obra. Ahora, otra cosa, probablemente muchos artistas, recordemos que los artistas se inspiran en otras obras, no es que se copian, ¿no? Sino que se inspiran, ¿no? Como decía Roberto Fernández Retamar, que fue el director de Casa de las Américas en Cuba, él decía que los artistas hacen antropofagia caníbal, ¿no? O sea, nosotros nos apropiamos de las obras y luego botamos un producto totalmente propio, ¿no? Entonces, después de pintar este cuadro, nosotros vamos a ver, y el último cartucho, ahora que hablé, es una obra llena de movimiento, ¿no? Entonces, esa beca por Europa, por eso es siempre tan importante que los científicos, los deportistas, los artistas viajen, ¿no? Y que el Estado subvencione eso, porque finalmente eso es un aporte para el país, ¿no? Entonces, después de este viaje que hace, como lo hizo Montero, como lo hizo Merino, como lo hizo Francisco Lazo, ¿no? Ese viaje es importante, ¿no? Es un viaje casi iniciático para un artista, ¿no? Entonces, en el caso de la respuesta, quisiera leerles, esto es de la crónica de 1891, porque le hicieron muchísima, fue un cuadro, aparte, como les digo, el tamaño monumental que tienen las obras pues, son inmensas, ¿no? Y más aquí en el espacio en el que están, se ven más grandes aún, ¿no? Entonces, en esa época, recordemos que la mayoría de los cuadros grandes eran cuadros que estaban en las iglesias, ¿no? Entonces, tener que nos cuente un episodio histórico, ¿no? Era muy importante para ese momento. Entonces, los diarios, se armó todo un tema, ¿no? Como pasa también con Montero, cuando trae los funerales de Atahualpa, que saben que ese cuadro se lo robaron los chilenos y por la gestión de Ricardo Palma es que el cuadro regresa al Perú, ¿no? Entonces, bueno, el 9 de septiembre se publicó sobre la respuesta. La perspectiva que presenta es un efecto admirable. En primer término, se destaca la figura de Bolognesi con una actitud digna, como debió haber sido la de Lewin al contestar quemaremos el último cartucho. No como un actor que declama, sino como un hombre de valor sereno, que está decidido a sostener con su vida lo que dice. Cuando nosotros hicimos yo no soy restauradora, yo trabajé en el proceso de restauración, ¿no? Yo contraté a 2 personas para que trabajaran en procesos restauradores. Es interesante porque lo vimos, a veces hay lo que se llama en el arte el arrepentimiento, ¿no? A veces los artistas cambian la postura y la mano está un poco más arriba. Este cuadro no lo hemos intervenido, ¿no? Pero bueno, ya que estás ahí, estás todo el día, ya te pones a ver al otro y a ver cosas del otro, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que hay un cambio, un cambio que hizo Leviani en esta obra, ¿no? Me imagino yo que, como dice la crónica, ¿no? Para dar una actitud menos severa, ¿no? Y más, más digna, ¿no? De Bolognesi y la postura que él tiene de la mano. Aparte que esto es el romanticismo, ¿no? Y estos temas de morir por la patria, de darlo todo, son típicas del romanticismo, ¿no? Y este es un tema, como dijo Luis ahora, es un tema muy triste, ¿no? O sea, el momento que está pasando esta gente, esa tensión, yo creo que nosotros la sentimos, y por eso a veces la gente dice, no, que es un cuadro muy erático, muy duro, ¿no? Imagínense ustedes en esa situación en la que están, y es una pintura histórica, ¿no? Entonces tiene que contarnos un poco el asunto, ¿no? Bueno, sigamos. Bueno, otro cuadro que está aquí también en la sala de Bolognesi, de Alfonso Ugarte, el de Alfonso Ugarte. Miren, este cuadro, hay varios artistas que han pintado el tema, pero en el caso de, ese es el que más me gusta. Hay otro que también está en el Museo Nacional de Antropología, es de ese pintor italiano, pero este es, bueno, totalmente pintado. Este es, el otro que está ahí es el de Francisco Macías, eso quería decirle, ¿no? Entonces, miren, aquí hay un tema con Lepiani, ¿no? Lepiani siempre mezcla lo heroico, lo trágico, ¿no? Y lo violento de la guerra, ¿no? Nosotros vemos aquí a Alfonso Ugarte, luego los detalles, no sé si puedo apagar la luz para ver un poco mejor, voy a apagar la luz para ver un poco mejor, porque eso, un poco la luz hace que no se vea tan bien. De hecho, las fotos no son geniales, ¿no? Pero
Gracias. Creo un poco se ve, ¿no? Nunca la foto, los cuadros, siempre tenemos que verlos en vivo, ¿no? La fotografía varía el color, la luz, la hora que la tomemos, hasta el aparato con el que tomemos varía la luz. Cuando nosotros vamos al cuadro vamos a ver que Alfonso Ugarte está con el sable roto, ¿no? Y en el otro tiene la bandera nacional, pero tiene una mirada muy, él va decidido, pues sabe que va para la muerte, ¿no? Entonces, aquí es una cosa muy interesante que, mire, recordemos siempre que la pintura de batalla, la pintura de guerra, ¿no? Es un género pictórico, ¿no? Que es un subgénero también de la pintura histórica, ¿no? Entonces siempre vamos a ver, nosotros al toque nos vamos a dar cuenta, ¿por qué? Porque, bueno, tiene uniforme, hay armamento, hay símbolos del imaginario nacional, ¿no? Y le piden y lo logra, ¿no? A través de la simplicidad y con el respeto que él sentía por esta persona, porque como les digo, él tenía 16 años, mire, les voy a leer un fragmento de otra carta donde él cuenta, ¿no? Lo que él sentía de pintar a Bolognesi, ¿no? Imagínense para toda esa generación. Bueno, el cuadro no está fechado, ¿no? Nosotros lo hemos bajado, lo hemos visto por varios lados, cuando hicimos la pintada de la sala, pues tuvimos que bajarlo. Este cuadro había sido restaurado hace tiempo por, creo que fue Pong la que lo restauró, y bueno, está en buenas condiciones el cuadro, ¿no? Saben que luego hicimos este cuadro, pasamos por un proceso de, justamente para el 2016, cuando conozco al Luis Camp, fue cuando estábamos haciendo el proceso de restauración. Entonces, si nos damos cuenta, este cuadro es completamente distinto al otro. Aquí nosotros vemos movimiento puro, ¿no? Y muy posiblemente, imagínense para Lepiani, después de ver a Tintoretto, ver a Tiziano, viajar, tener contacto con otras obras de arte, viendo otras cosas, él ha podido, digamos, hacer este cuadro inmenso, ¿no? Ahora, miren, con respecto al último cartucho, hay una cuestión que posiblemente, ¿no? Posiblemente, porque hay cosas que no, a veces los historiadores del arte se van, que especulan, ¿no? Especulan y nos pasamos de vueltas haciendo cosas que a veces no son, ¿no? Entonces, nosotros aquí en la otra, y una cosa que les quería mencionar, Alfonso Ugarte aquí está totalmente sereno, ¿no? Pero se encuentra en el aire, que está en el momento justo antes de lanzarse en un acto heroico, ¿no? Entonces, en la mano izquierda tiene la bandera nacional, que flamea a su espalda, ¿no? Pareciera como que lo protege, ¿no? Y sobre, pero el cielo, y lo van a ver en el cuadro, aquí se ve un poco celeste, pero en el cuadro, porque está en la otra sala, se van a poder percatar que el cielo es oscuro, ¿no? Como un presagio, ¿no? de lo que ya se venía. Es lo mismo que pasa con el combate naval de Angamos, el cuadro de Teófilo Castillo, los colores que tiene el mar, los colores del cielo, ¿no? El momento en el que pues, va a la gloria, ¿no? Entonces, es la catástrofe que se viene, ¿no? Y bueno, el arte nos da el color, miren, el color es súper importante, porque en el color está la composición, está la perspectiva, está un montón de cosas, ¿no? A veces la gente me dice, ay, profesora, esto lo podría hacer mi hermano, mi hermanito, yo pequeño. Le digo, bueno, Picasso primero era un pintor clásico para poder descomponer las formas a su forma, al origen, que es el arte del cubismo, ¿no? Llevarlo a la geometría totalmente, ¿no? Bueno, entonces, eso le quería comentar en el caso de Alfonso Ugarte, con respecto al tema del cielo principalmente. Bueno, otra cosa que es importante, aquí en el museo, bueno, el ejército también tiene otro cuadro. Yo no estoy hablando, vamos a hablar únicamente de los cuadros que tenemos aquí en el museo por ser la batalla de Arica, pero sabemos que el reducto número 3 también está en el Museo del Reducto. El cuadro de la Rabona de Ramón Muñiz, que es un episodio de la batalla de Huamachuco, no es de Chorrillo, es un episodio de la batalla de Huamachuco, por favor. Inclusive vemos el fondo y vamos a dar cuenta que eso es sierra, ¿no? Ese cuadro también lo tenemos nosotros en el Real Felipe, ¿no? Pero ahora, en esta oportunidad, únicamente voy a hablar de los tesoros, porque son tesoros escondidos que tenemos aquí, ¿no? Bueno, entonces, volviendo ya al tema del último cartucho, aquí hay una cuestión, miren, Lepiani, y esto yo creo que es interesante, ¿no? Miren, Lepiani logró la unidad artística trascendente que buscan todos los artistas, ¿no? Que es la simbología para crear un imaginario nacional, ¿no? Y yo creo que todas las personas que pensamos en arte, pero lo logra a través del arte, porque el arte es simple, tenemos que entenderlo, ¿no? Y
hay cuadros, no pasa que habrán cuadros de historia, miren, el tiene un montón de cuadros, ¿no? Tiene varios cuadros históricos, como la Fundación de Lima, etc. Pero nosotros lo recordamos definitivamente por esos cuadros, ¿no? Esos son los cuadros porque él pasa a la historia. Y miren, una cosa que es muy interesante, Piani se va a los entrevistas, como él cuenta, tanto para hacer el último cartucho como la respuesta, él viaja a Arica, tiene contacto con los sobrevivientes y él se preocupa mucho en la geografía. Si nosotros nos percatamos, por ejemplo, que no lo tengo aquí, del cuadro de la batalla de Miraflores, que es en enero, vamos a ver ese cielo naranja fuerte, como se ponen los cielos en Lima cuando es verano, ¿no? Aquí vamos a ver cómo el morro, el Cerro Corvo, ¿no? Hay un interés de Lepiani por dar una exactitud geográfica, no solo histórica, sino geográfica. Y eso es muy importante porque aquí, aparte, vamos a ver la rigurosidad plástica, la investigación que hace él, ¿no? Miren, yo les digo, yo que trabajo con Marcel Belao Chaga hace pintura histórica y tenemos que meternos de lleno a investigar, ¿no? Porque las figuras no están ahí cuando vemos su obra, los funerales de Atahualpa, él no ha puesto ahí la cosa porque ha querido, ¿no? Hay un sentido histórico. Miren, y aquí es interesante porque, bueno, nosotros vemos, y esto tiene mucho que ver con el arte religioso, ¿no? Vamos a ver que recordemos que antes la mayoría de la gente no tenía acceso a la educación como tenemos ahora, entonces mucha gente era analfabeta. Bueno, ahora hay un montón de analfabetas, ¿no? Funcionales, pero, ¿verdad? La verdad. Entonces, pero en ese momento no sabía leer y escribir. Entonces, la pintura viene a ser como los libros del pueblo, como pasó en México con el muralismo mexicano. Ustedes cuando van a México se meten en todos los edificios del Estado y están llenos de monumental, de pintura, de obras de arte, muralismo a gran escala, contándote la historia maravillosa de México, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, estos cuadros grandes también tienen esa función. Pero miren, aquí nosotros automáticamente, sin saber de historia, miren, nosotros sabemos aquí que el personaje principal es Bolognesi, ¿no? Porque tiene esa cuestión que tenía el arte religioso. Ustedes recuerdan que el arte religioso había lo que se llama el rompimiento de gloria, ¿no? Que está la Virgen o la Santa Rosita iluminada, ¿no? Casi como, y eso es una herencia del romanticismo. Recuerden que también todo el arte es una concatenación de estilos y de cosas, no es que la gente, oye, voy a empezar a hacer esto porque quiero, no hay gente que se hace vanguardia, ¿no? Pero es todo un proceso, ¿no? Ahora, otra cosa que es interesante es la denuncia que él hace, ¿no? Cómo estaban los uniformes de los chilenos perfectamente equipados, la carencia que teníamos nosotros. Miren, nosotros les recomiendo ahora que lo vayan a ver, van a ver inclusive que se están ya dando culatazos a estos hombres porque ya no tenían nada, ¿no? Y vamos a ver andinos, afroperuanos, en esta parte de aquí, negros, ¿no? Que estuvieron con Guillermo Mor y muere en Arica, ¿no? Y muchos están ahí, por eso nosotros vamos a ver a varios grumetes, y este grumete, cuando estuvimos en el proceso de restauración, insisto, yo no soy restauradora, por favor, pero estuve en todo el proceso, no era mi responsabilidad. Cuando develamos y ellos retiraron la capa oxidada de barniz, nosotros nos encontramos varios detalles, ¿no? Entre esos, que decía Morro, ¿no? En el quepí, no sé si se dice quepí, discúlpenme, de los marinos también, ¿no? Bueno, entonces, eso, por ese lado, ¿no? Aparte, cuando nosotros nos paramos en el cuadro, yo creo que es una sensación que sienten también los niños cuando nos visitan aquí en el museo, es que es avasallante el cuadro. Nosotros sentimos que toda esa pelota de gente se nos va a venir a nosotros de encima, ¿no? Entonces, era parte del efecto que él quería generar, impactar definitivamente. Miren, a veces tienen las personas, como les digo, hay gente mayor que no sabía que esos cuadros estaban aquí, que de casualidad pasaron. Me dice, nos parece increíble ver este cuadro, ¿no? O el pabellón nacional, o qué sé yo, ¿no? Pero principalmente esta obra y la respuesta y el de Alfonso Ugarte, porque todos hemos estudiado con ellos, ¿no? Entonces, verlos aquí para nosotros también es impactante, ¿no? Aparte del tamaño que tiene. Miren, el cuadro antes estaba en pésimas condiciones, estaba en la pared donde está la respuesta, y como el cuadro no entraba, se habían comido 15 centímetros de cada lado, imagínense ustedes, le habían pegado una regleta. Bueno, son cosas que se hacen sobre la marcha para poder mantener el asunto, ¿no? Y bueno, tuvimos que hacer los restauradores hicieron la reincorporación cromática y todo, conseguir un marco que ese acorde, porque el marco que tenía, como les digo, era así una cuestión como esta, ¿no? Y que estaba pegada al lienzo inclusive, ¿no? Entonces fue
fue todo un proceso y ahí nosotros encontramos cosas, develamos cosas interesantes, ¿no? Posiblemente Lepiani se ha inspirado, aparte de las palabras que dijo Bolognesi, porque sabemos, bueno, están en parte de guerra, aparte de lo que Sáenz Peña sobrevivió, ¿verdad? Y con todo lo que pasa aquí, inclusive aquí arriba vemos como los chilenos están bolsiqueando a Roque, no le están quitando sus cosas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y él sobrevive, entonces él cuenta el asunto, entonces sabemos que la frase del último cartucho viene evidentemente de lo que Bolognesi dijo el 5 de junio, ¿no? Días antes de la batalla, como decía vos, antes de la tensa calma, ¿no? Ahora, posiblemente, por favor, no quiero más grabando, diciendo a la profesora, ¿verdad? Habla lo que quiera, ¿no? Entonces, miren, es muy posiblemente que Lepiani se haya inspirado en estas obras. Miren, Alphonse Roubaud es un pintor francés del siglo XIX que hace bastante pintura militar. Y este cuadro, miren el nombre que tiene. Otra cosa que es interesante, miren, cuando la persona me dice, pero los uniformes, bueno, los uniformes que se usaban en el siglo XIX, que usábamos nosotros, perdón, aquí en el Perú todos eran uniformes franceses, la mayoría, ¿no? Había gente porque tenía el billete para poder conseguirse el billete. Bueno, sabemos que Alfonso Ugarte era un tipo que no era millonario, era millonariazo, ¿no? Y él armó a todo su batallón, ¿no? Pero no era el caso de muchos, ¿no? Entonces, la gente me pregunta por qué. Miren, eran los uniformes de la época, era lo que se usaba en la época, los uniformes, esa era la característica que tenemos. Que luego, después de la Primera Guerra Mundial, eliminan el pantalón rojo, porque los franceses tenían un dicho que decía le rouge, el rojo de los franceses, ¿no? Pero bueno, les fue pésimo porque eran muy fáciles de ver, ¿no? Entonces, por eso eliminaron el pantalón rojo, ¿no? Pero el pantalón rojo, por eso a veces me dicen, profesora, ¿pero cuáles son los chilenos? ¿Cuáles son los peruanos? Les digo, es que era el uniforme de la época. Aparte, ustedes saben la historia, más de una vez, le robaban el uniforme al uno, después se ponían el del otro, ustedes saben lo que es el combate, ¿no? Bueno, entonces Alphonse Neuville es un pintor francés que es destacado por su pintura militar del siglo XIX, ¿no? Y él tiene principalmente la guerra Zulú, la guerra franco-prusiana y la guerra de Crimea, ¿no? Entonces, en el caso de los últimos cartuchos, que es de 1800, es un episodio de la batalla de Sedan. Entonces, esto se libró, recordemos, durante la guerra franco-prusiana en 1870, ¿no? Entonces es el resultado, recordemos que eso fue por bien brevemente, me van a decir, esto no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver con la captura de Napoleón III, ¿no? Entonces, contra Guillermo de Prusia, entonces ahí era el triunfo de Prusia, bueno, ustedes ya saben esa historia, ¿no? Entonces, esto está en la casa del museo que se llama El Último Cartucho también, que también es denominada así como la casa del museo de los combatientes, el Morro de Arica, esa se llama Casa del Museo de los Combatientes de Sedan, así se llama, ¿no? Porque recordemos que albergaba todos los efectivos, los soldados de la División Azul, ¿no? Y recordemos que la División Azul era una división, pero la División Azul era una división de la Infantería Marina, ¿no? Y que este episodio siempre fue visto como muy heroico, porque esta gente pues resistió metidos en esa casita, pues no, ya se pueden imaginar, miren ustedes cómo está el asunto, ¿no? Ahí nosotros más podemos sacar la línea, ¿no? Entonces, una de las teorías, ¿verdad?, es que posiblemente también Lepiani ha visto estos cuadros, ¿no? Y no les digo solo por el nombre, ¿no?, sino por la temática militar, ¿no? Este es otro cuadro también, La defensa del Tocqueville, de Alphonse Roubaud. Recordemos, y aquí nuevamente vamos a ver un episodio, pero es un episodio de la guerra anglo-zulú, ¿no? Y aquí nosotros, miren, lo que pasó aquí muy brevemente, ¿no?, fue que fue un enfrentamiento que ocurrió en Sudáfrica, ¿no? Recordemos que los ingleses estaban ahí metidos como en todos lados, ¿no? Pero lo interesante de este asunto es como 150 soldados ingleses tienen un enfrentamiento. Imagínense con ustedes, los que son militares, Coronel Andrade, ustedes dos que son militares, vos también, Elsa. Entonces, Elvira, perdón. Entonces, imagínate lo que es enfrentarse cuerpo a cuerpo durante 12 horas con más de 4.000 zulúes, ¿no? Imagínense ustedes las condiciones físicas y la cabeza, porque ahí la cabeza no te puede ganar, pero ni un segundo, porque ahí pierdes todo. Si la cabeza se te va, ¿verdad?, se te va todo, ¿no? Entonces, aproximadamente lo que dicen es que, y es uno de los episodios de la historia militar más reconocido por el esfuerzo, imagínense ustedes, 150 tipos dándose, ¿no? Entonces, una de las teorías, ¿no?, el movimiento que tiene este cuadro
muy similar a compositivamente, estoy hablando compositivamente, por favor, no digan que estoy diciendo que el cuadro es igual, o que Lepiani se lo copió, o que lo sacó de ahí, por favor, porque ahora me da miedo a mí decir cosas, porque después lo que dijo, lo usa todo en mi contra. No. Entonces, recordemos, imagínense ustedes lo que es, como les digo, repeler el ataque durante 12 horas, ¿no? Entonces, y ataque cuerpo a cuerpo con bayoneta, porque llega un momento que las municiones se te acaban, ¿no? Y, entonces, es una de las victorias militares más extraordinarias de la historia militar, realmente, ¿no? Es impresionante lo que lograron hacer. Luego, bueno, otra de las cosas interesantes que tenemos aquí en el museo, bueno, ustedes saben que Germán Suárez Berti fue uno de los, después de Sabogal, fue director de la Escuela de Bellas Artes, fue Daniel Hernández, que se portaron pésimo con él, luego llegó Sabogal, creo, y luego tuvo Germán Suárez Berti, que por cierto era abuelo de cantante, de Pedro Suárez Berti, ¿no? Él ha hecho varias, nosotros tenemos una copia del cuadro de Daniel Hernández, porque sabemos que el cuadro original está en Palacio, ¿no? Este cuadro original está en Palacio, pero nosotros tenemos una copia, ¿no? Y si nos damos cuenta, en la parte inferior dice de Daniel Hernández, pero copia por Germán Suárez Berti, ¿no? En 1975 en gobierno militar, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos un Bolognesi totalmente, en el otro lo veíamos herido, pero no vencido, ¿no? Hasta quemar el último cartucho. Aquí lo vemos distinto, ¿no? Es un hombre que está yendo a la batalla, ¿no? Miren el puño como lo tiene, ¿no? La elegancia, el uniforme, etcétera, ¿no? Entonces, y por lo general este tipo de pinturas son pinturas institucionales, ¿no? Normalmente las instituciones no tenemos a los serios ni caídos, y miren que Lepiani ha tenido la gran sutileza, ustedes se dan cuenta, vemos a la persona herida, pero con una gran dignidad, ¿no? Representadas en la pintura, ¿no? Este es el de Daniel Hernández, que está en Palacio de Gobierno, ¿no? Cuando hay un tour a Palacio, creo que pueden entrar cada cierto tiempo a Palacio con su DNI, pueden ver estas obras. Miren, están las Pascanas de Francisco Lazo, hay obras maravillosas ahí, que nosotros lamentablemente deberían de estar en el Museo Nacional, donde la gente pudiera tener acceso a ellas, ¿no? Porque son obras importantes, ¿no? Bueno, otro retrato importante que tenemos es este retrato de Bolognesi, ¿no? Ese está en la sala de la familia de abajo, ¿no? El cuadro es anónimo, no tenemos más información del cuadro, pero es un cuadro posterior, ¿no? Porque lo vamos a ver a él ataviado con el uniforme, y en la parte de atrás, lo van a ver en el cuadro que no se ve muy bien, van a poder ver la batalla, ¿verdad? O vamos a ver el morro con fuego, ¿no? Donde se nota que ha habido un enfrentamiento bélico, ¿no? Entonces, miren, aparte la exquisitez del uniforme, bueno, posiblemente lo que pensamos del uniforme que está abajo, ¿han visto el uniforme? Miren, el uniforme, ese es el uniforme cuando él era teniente coronel de artillería, no es el uniforme con el que él cae en combate en Arica, ¿no? Saben que ese uniforme pues se lo robaron, la charratera también, la devolvieron los chilenos, ahora están en la escuela militar de Chorrillos, pero este no es el uniforme, ¿no? Entonces, porque a veces se expresa la confusión cuando vienen aquí y dicen, ¿pero por qué es el uniforme de él? Digo, no, es un uniforme que donó su familia, pero no es el uniforme con el que él va a la batalla, ¿no? En cambio, a diferencia del uniforme de Roque Sáenz Peña que nosotros tenemos, que ese uniforme no lo obsequia a su hija, ¿no? Entonces da la cual completo, porque ustedes saben que cuando inauguran la plaza, y eso vamos a hablar ahorita, cuando inauguran la plaza en 1905, miren, este cuadro no es un cuadro de una gran manufactura, ¿no? Prácticamente podemos decir, ese cuadro está más o menos, ¿no? Pero miren, es muy importante porque es la inauguración de la Plaza Bolognesi. Ese está abajo, ¿no? Justo abajo de esta sala. Miren qué interesante porque nos permite a nosotros tener una idea, ¿no? De lo que representó la inauguración. Miren, aquí lo vemos a Leguía, ¿no? Aquí está Cáceres, ¿no? Y aquí también está Roque Sáenz Peña, vistiendo el uniforme peruano, ¿no? Es el uniforme que nosotros tenemos abajo, que está en una vitrina, esperando poder ser conservado, restaurado, ¿no? Y este uniforme es importante porque recuerden que Roque luego llegó a ser presidente de Argentina, ¿no? Pero Roque vino muy jovencito, ¿no? Y ustedes les voy a contar un chisme, ¿no? El chisme detrás del arte. Resulta que Roque estaba súper enamorado, ¿no? Estaba súper enamorado, y entonces el papá le dice, ¿sabes qué, hijo? Tú no puedes estar enamorado con esa chica. Le dice, ¿pero por qué? Si una vez tuve una escapadita y resulta que tu media hermana, me dijo así. Entonces imagínense en el siglo XIX que el romanticismo como tal, entonces él decía, la causa del Perú es la causa de América, ¿no? Entonces obviamente quería venir a morir
porque era una forma de, ojalá seguro se trajo el pañuelo de la nena, qué sé yo, no caer en el campo de batalla en memoria de su amada, lo que sea. Pues no le tocó, bueno, luego se casó, ya sabemos, ¿no? Pero no le tocó ahí en Arica, no estaba pedido. Entonces, este cuadro es importante porque nos muestra a nosotros, nos da un testimonio, porque la pintura sirve como documento histórico también, ¿no? Porque en este caso, cuando hacemos pintura, estoy hablando de pintura histórica también, porque miren, aquí nosotros podemos tener idea un poco de cómo era la vida social. En el cuadro está más grande abajo, lo vamos a poder ver completo, cómo la gente fue a ese evento, lo importante que era, ¿no? Y recuerden que a Bolognesi son los estudiantes del Colegio Guadalupe los que empiezan a hacer la chancha para hacer el monumento. O sea, por parte del Estado, discúlpenme, ni del ejército, ni de nada, la típica aquí en el Perú, ¿no? Entonces, la población civil estaba totalmente compenetrada, ¿no?, con el asunto. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque ese es el respeto que teníamos antes por nuestros seres, ¿no? Esa cosa que ya no pasa, ¿no? En el caso de cultura, miren, tenemos dos cosas interesantes aquí. Y uno es este relieve, este busto de José Peña y Peña. Ese está en el primer piso. Miren, es bien interesante porque tiene mucha influencia en la escultura moderna, ¿no? Entonces yo me refiero a cómo ahí está, de Rodin principalmente. La gente a veces me hace una pregunta, dice, profesora, parece Quijote, no parece Bolognesi, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos, como yo tengo un cuadro Francisco Pizarro, me preguntan qué es el Quijote, ¿no? Entonces tenemos una idea nosotros preconcebida, ¿no?, sobre cómo eran los rostros de los héroes, ¿no? Como nosotros, los rostros de los héroes, todos que tenemos son los rostros que nos ha regalado Edna Velarde, ¿no?, a través de la pintura histórica, ¿no? Edna tuvo que ponerle rostro a casi a todos los héroes, ¿no? Porque no había fotografía, no había nada, entonces así fue el asunto, ¿no? Bueno, entonces es una cultura, a diferencia de las otras cosas que hemos visto, que son totalmente clásicas, es una cuestión más moderna. Ahora, tenemos una maqueta chiquita del monumento a Alfonso Ugarte, que está aquí en la sala de Alfonso Ugarte, es el de regalado, que es el proyecto de la maqueta original del monumento que está en San Isidro, ¿no? También nos pertenece. Bueno, básicamente, voy a aprender, vamos a quedar en la película. Se me van a dormir, ya se durmieron, ahora nos vamos a dormir más. Bueno, básicamente era eso, ¿no? El asunto, hablar un poco de todo lo que tenemos en el museo. El ejército tiene cantidad de cuadros estupendos, exquisitos, ¿no? Mire, quería leerles antes de irme esto que escribe Lepiani sobre el último cartucho. Como los cuadros de batalla, depende del artista realizar una presentación genérica. No debe engollarse en pormenores y detalles cuyo prodigio estudio sacrificaría el carácter de la unidad de la obra. Le basta preocuparse con la verisimilitud en cuanto al hecho histórico, valiéndose de algún representante episódico que sirva de base al pensamiento como expresión típica de la variadísima y compleja realidad. Esta reducción a una verdad típica de los infinitos hechos y particulares que se dieron en ese momento. Pues, a mi entender, el señor Lepiani, a mi entender, estoy representando el drama eterno que expresa de la manera más feliz la cumplida palabra de quemar el último cartucho. Eso fue lo que pasó. Bueno, muchísimas gracias. Qué espectacular ponencia la que hemos sostenido el día de hoy. Un profundo agradecimiento a ambos ponentes, destacados profesionales, que el día de hoy nos han honrado con su presencia, con su ponencia. Quisiera nuevamente, con este distinguido público, nuevamente las palmas para ellos. Es un profundo sentimiento y amor hacia el arte, hacia la historia y a nuestro glorioso ejército del Perú. Muchísimas gracias.
continuación vamos a tener las palabras de clausura del evento. Reiteramos el profundo agradecimiento de cada uno de los individuos presentes y a la distinguida mesa de honor. En tal sentido, invitamos a nuestro capitán, Fred Gamboa, subdirector del Museo de Combatientes del Morro de Arica, para dar las palabras de clausura. Cuando se guste, mi capitán. Señoras y señores, al concluir esta jornada académica, deseo expresar nuestro más sincero agradecimiento a los distinguidos ponentes, autoridades, investigadores, estudiantes y asistentes que nos han acompañado en esta primera mesa temática de nuestro ciclo de conferencias dedicado a la batalla de Arica y sus héroes desde diferentes perspectivas. Las exposiciones que hemos tenido la oportunidad de escuchar nos han permitido aproximarnos a uno de los acontecimientos más significativos de la historia nacional desde diversos enfoques, enriqueciendo nuestra comprensión sobre sus protagonistas, su contexto histórico y sobre todo su trascendencia para la memoria colectiva del Perú. Las reflexiones compartidas esta tarde han puesto de relieve que la batalla de Arica no constituye únicamente un episodio militar de guerra del Pacífico. Representa ante todo una lección permanente de valores, una manifestación extraordinaria del sentido del saber y un ejemplo de compromiso con la patria que continúa inspirando a las generaciones de peruanos. En este contexto, resulta imposible recordar estos acontecimientos sin evocar la figura del coronel Francisco Bolognesi Cervantes, el 5 de junio de 1880, cuando la rendición parecía la alternativa más razonable frente a la realidad militar de la plaza. Bolognesi respondió con palabras que han trascendido el tiempo y las circunstancias que les dieron origen: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. La grandeza de esta frase radica en que no fue una simple declaración de intenciones, fue una promesa que se convirtió en acción. 2 días después, en las laderas y en la cima del Morro de Arica, Bolognesi y sus hombres demostraron con hechos aquellos que habían jurado defenderlo. Por ello, el verdadero legado de Arica no se encuentra únicamente en la memoria de una batalla, sino en el mensaje moral que nos transmite hasta nuestros días. Nos recuerdan que el deber no depende de las circunstancias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi capitán, por estas palabras de cierre de este evento. Queremos, a continuación, el himno de nuestro patrono, himno a Bolognesi. Nos ponemos de pie, por favor. Muchas gracias.
Puerto Pillo y el patrono del ejército del Perú. Gloria a Bolognesi en la eternidad. Viva nuestro patrono, Francisco Bolognesi. ¡Viva! Muchas gracias, pueden tomar asiento. Ha sido oportuno escuchar el himno de nuestro coronel Francisco Bolognesi. Ha socavado y nos inspira a una profunda reflexión. Damas y caballeros, damos por concluida esta segunda mesa temática del ciclo de conferencia en homenaje a la batalla de Arica. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en este hieráclico recinto que nos inspira a todo peruano llevar por siempre el legado de nuestro patrono Francisco Bolognesi. Hacerles recordar que tenemos unas próximas fechas de conferencia. El sábado 20, titulado Las mujeres en la guerra del Pacífico. Esperamos contar con su distinguida presencia. El día sábado 27 de junio, Bolognesi, la construcción del eje. Esperamos contar con su distinguida presencia. Reiteramos el profundo agradecimiento a la mesa de honor, a nuestro distinguida magíster, a nuestro capitán Enrique Cam, muchísimas gracias, y quería hacerle una mención especial a nuestro coronel Andrade, un distinguido oficial, defensor de la patria, del conflicto en la Alto Cenepa, el cual tenemos el honor de contar con su presencia en el coronel. Y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Los esperamos en las próximas fechas programadas para la siguiente ronda de conferencias en el presente mes. Muchísimas gracias.